Mi tía difunta nos visitaba cada Navidad. Hola Pepe, buenas tardes. Estando cerca la Navidad, te platicaré algo que ocurrió el 24 de diciembre de hace poco más de 20 años y que nos dejó asombrados a varios integrantes de mi familia, incluso algunos vecinos. Les cuento que una hermana de mi mamá, la tía Lules, tenía un niño Dios, al cual una de mis hermanas y yo le hacíamos el favor de arrullarlo el 24 de diciembre, según nuestra tradición católica. Pues bien, ya eran varios años que lo hacíamos, y era un compromiso que teníamos con esa tía, la cual se llamaba María de Lourdes. Resulta que en el mes de mayo del año 2000, y estando en cama la tía Lules, ya que estaba muy enferma, llamó a mi hermana y le pidió de favor que siguiéramos arrullando a su niño Dios, aunque ella ya no estuviera con nosotros, a lo que mi hermana le respondió que no se preocupara, que así lo haríamos. Desafortunadamente, mi tía falleció en el mes de noviembre de ese año. Continuando con mi relato, les platico que la posada del 24 de diciembre, un mes después de que falleció mi tía, se realizó en mi casa y el arrullo de los niños Dios fue colectivo. Varios de mis familiares arrullaron también a sus niños que tenían. El barullo en la sala era muy grande, pues entre mi familia y vecinos se formó una gran concurrencia. Después de que terminó la reunión, el hijo pequeño de una de las amigas de mi madre de ese entonces le comentó a su mamá: Oye mami, ¿por qué la señora Lule se quedó escondida debajo de la escalera, viendo cómo arrullaban a los niños Dios sin acercarse a donde estábamos todos? Es importante mencionar que era un niño pequeño y todavía no sabía que la tía Lules había fallecido. Posteriormente, uno de mis cuñados también nos confirmó haber visto claramente la silueta de la tía. No nos dio miedo y lo único que se nos ocurrió comentar fue que le dieron permiso para corroborar que arrulláramos a su niño Dios, lo cual seguimos haciendo por algunos años más, hasta que un nieto de mi tía se lo llevó, quitándole la custodia de él a mi hermana. Es lo que tengo para platicarles. Muchas gracias por escuchar mi historia. Un difunto me pidió ayuda en la madrugada. Hola Pepe, buenas noches. Mi relato sucedió allá por el año 2000, en una colonia muy famosa del poniente de la Ciudad de México, conocida como La Herradura, donde trabajé como velador por un tiempo. Este es mi relato. En aquel tiempo me invitaron a trabajar como velador de una cerrada que está ubicada en dicho lugar. Para esto, yo no había trabajado en ese tipo de lugares. Sin embargo, me pareció un buen comienzo, ya que la paga era bastante buena. Después de unos días todo iba muy bien, ya que solo se tenía que tener el control de las personas y autos que entraban y salían de ahí. El lugar donde me quedaba era amplio y cómodo. Lo único que era algo tétrico es que al lado de esa caseta había un canal, que cuando llovía mucho bien podría parecer un río, y era muy constante que se escucharan demasiados ruidos por las noches. Fue hasta que una noche me notificaron que una familia tendría una fiesta que terminaría muy tarde, y efectivamente, esta terminó alrededor de las 2 de la madrugada. Al ver que no salía nadie más, opté por acostarme y descansar un rato. No había pasado más de una hora cuando alguien tocó la puerta, lo cual me sorprendió, así que me desperté y prendí la luz. En la puerta ya no había nadie, pero en la ventana sí. Por la parte de afuera había un joven como de 21 años, delgado y muy pálido. Abrí la ventana y le pregunté que qué se le ofrecía. El muchacho me respondió mirándome a los ojos sin parpadear que dónde podría tomar un taxi. Le dije que a esa hora no había nada, solo una caseta de policías que se encontraba a unos 200 metros. Me dio las gracias y salió caminando. De momento no le di importancia, pero después de unos segundos reaccioné. No pasaron ni 15 segundos y salí corriendo para decirle al joven que se esperara en la caseta hasta que amaneciera para que pudiera conseguir un taxi. Sin pensarlo salí y caminé unos metros y al llegar a la avenida me di cuenta de que no había nadie, solo el sonido del agua que pasaba por debajo del puente. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y no me podía mover, era como si estuviera paralizado. Fue hasta que en un instante pude moverme y regresé corriendo, cerré mi puerta y me puse a rezar. Fue en ese momento que al apagar la luz, de pronto aparecieron dos huellas de manos en el vidrio de la ventana, pero estaban por dentro de la caseta, no por fuera. La verdad, sentí mucho miedo y ya no me dormí. Así después de unos meses más, decidí salirme de ese lugar.
Pasé la Navidad más tenebrosa de mi vida. Hola Pepe, te quiero contar una historia que nos pasó a mi esposo y a mí. Antes que nada, quiero comentarles que aunque a mí me encantan las cosas misteriosas o de terror, nunca me había pasado nada, porque la verdad es que las evito. Un 31 de diciembre, una amiga nos invitó a pasar el año nuevo en su casa. Entonces, al terminar la celebración, nos dio una habitación para pasar lo que restaba de la madrugada. Mi esposo y mi amiga tienen como un sexto sentido, y con ellos las historias de terror nunca se acaban. Ese día, mi amiga le dijo a mi esposo si trajo una protección para mí, a lo que él le respondió que sí, y me la entregó. Era una medallita. Me dijo que yo no preguntara nada y que me la pusiera. Para ser sincera, cuando son de esos temas, a mi esposo no le llevo la contraria, porque de verdad le pasan cosas, así que me la puse sin dudar. Pero como soy necia, me pasé la noche pidiéndoles que me contaran por qué me la habían dado, pero no me querían decir nada. Cuando ya fue la hora de irnos a dormir, nos quedamos en un cuarto que da a un pasillo y tiene una ventana enorme. La cama daba enfrente de esa ventana. El caso es que me dispuse a dormir y no pasó mucho tiempo. Después de un rato, no sé si fue un sueño o fue real, pero sentí el cuerpo muy pesado y todo lo veía como si no pudiera abrir los ojos, como soñolienta. Al ver la ventana, vi una sombra altísima con un sombrero. Nunca pude verle el rostro y no podía ni dormir ni despertar. Después de un rato batallando, me dije a mí misma, si es un fantasma que se deje de fregaderas. Es año nuevo, estas épocas son de paz y júbilo por el nacimiento del niño Dios. Y de verdad me sentí protegida y me quedé dormida. A la mañana siguiente nos despertamos todos para el recalentado y entre la plática les conté mi experiencia. En ese momento, una de las hijas de mi amiga me interrumpió y me dijo, ¿era un señor con un sombrero? Y su otra hija enseguida también preguntó, ¿lo viste junto a la ventana? A lo que le contesté que sí, y ellos me dijeron todos casi al mismo tiempo, ay no, no te hace nada, solo se te queda viendo. En eso, mi esposo me contó que también lo vio, pero parado junto a él, pero no me quiso decir nada, porque seguro me iba a dar miedo y pediría que nos fuéramos enseguida. Y la verdad es que sí me dio mucho miedo saber que no era un sueño, que eso pasa y muy seguido ahí. Esta fue mi primera experiencia paranormal. Después en broma le dije a mi amiga, qué mala eres, a pesar de que sabes que asustan, me mandaste a dormir a ese cuarto. Y ella me contestó, ay chula, y ese es el mejor fantasma. Arriba te hace travesuras un niño que... y ese es muy malo. Así que ya solo le agradecí y me quedé muy sorprendida. Esta es mi anécdota, espero que les guste. Saludos.